El gran salón del Consejo Galáctico se extendía tanto que Selwyn no podía ver su final. Pilares de cristal viviente se alzaban del suelo y desaparecían entre nubes de tenue luz. Miles de asientos se curvaban alrededor de una plataforma central donde pronto aparecerían los ancianos. Representantes de 947 especies ocupaban esos asientos. Algunos respiraban aire, otros metano, otros no respiraban nada. Sin embargo, todos habían venido a escuchar a los antiguos. Selin se ajustó la túnica diplomática e intentó aparentar calma. Era joven para ser una diplomática Ketari. Sus escamas aún no se habían oscurecido con la edad. Sus garras aún estaban afiladas y sus ojos aún brillaban de ambición. Era la primera vez que asistía a una sesión plenaria del Consejo. Su gente se había ganado recientemente su lugar entre los miembros más jóvenes. El honor era grande. La responsabilidad, pesada. Su mentor estaba sentado a su lado. El anciano Borit era viejo, incluso para los estándares cátaros. Sus escamas se habían desvanecido a un gris pálido. Sus movimientos eran lentos y cuidadosos, pero su mente se mantenía aguda. Había servido al Consejo durante 300 años. Había visto imperios surgir y caer. Había presenciado cosas que Saluan solo podía leer en archivos históricos. Las luces del gran salón se atenuaron. Un silencio cayó sobre los representantes reunidos. Incluso las especies que se comunicaban mediante sustancias químicas o vibraciones se quedaron en silencio. Aparecieron en el centro de la plataforma. Los luminares, las especies ancestrales, seres de pura luz cristalina que habían velado por la galaxia durante 12.000 años. Nadie sabía de dónde venían. Nadie sabía cómo llegaron a existir. Simplemente eran. Y cuando hablaban, todas las especies escuchaban. Había 7 de ellos hoy. Sus formas cambiaban y cambiaban como llamas de diamantes. Los colores ondulaban por sus cuerpos, del azul al verde, al dorado, a colores que no tenían nombre en ningún idioma que Zuluan conociera. El luminar principal comenzó a hablar. Su voz no llegó a través del aire, sino directamente a las mentes de todos los presentes. Cada especie escuchó las palabras en su propio idioma. Cada individuo comprendió perfectamente. Hijos de la galaxia, dijo el luminar, nos reunimos como nos hemos reunido durante milenios. Compartimos conocimiento. Ofrecemos orientación. Hablamos de peligros. El discurso continuó durante horas. Los ancianos hablaron de peligros cósmicos. Una estrella de neutrones se dirigía hacia el espacio habitado. Se había detectado una nueva forma de radiación cerca del núcleo galáctico. Se habían encontrado armas antiguas de una civilización extinta en un asteroide. Se anotó cada advertencia. Se catalogó cada peligro. Selin escuchó atentamente al principio. Luego, su atención comenzó a divagar. Gran parte de esto era rutina. Importante, pero rutinario. El Consejo formaría comités. Se realizarían estudios. Se tomarían medidas. Así era como funcionaba la civilización galáctica. Entonces, el luminar principal dijo algo que hizo que Swan se enderezara. Recordamos a todas las especies las precauciones vigentes. No se acerquen a los territorios vacíos sin escolta. No recolecten materiales de la nebulosa Cantora. No intenten comunicarse con los silenciosos. El luminar se detuvo. Su luz parpadeó en un patrón que sugería profunda seriedad y nunca provocar a la humanidad. Selun se giró para mirar al anciano Borat. La expresión de su mentor no había cambiado. Continuó observando el luminar con paciente atención. Nunca provocó a la humanidad. Selun conocía a los humanos. Todos conocían a los humanos. Eran una especie relativamente joven. Habían logrado viajar más rápido que la luz hacía solo 800 años. Ocupaban un modesto territorio de 47 mundos en un tranquilo rincón de la galaxia. Eran educados en asuntos diplomáticos. Comerciaban de forma justa. No causaban problemas. Selin había conocido a humanos en diversas ocasiones. Eran criaturas suaves, sin escamas, sin garras, sin armas naturales de ningún tipo. Sus cuerpos eran frágiles. Su esperanza de vida era corta. Carecían de habilidades psiónicas.
No podían sobrevivir en el vacío ni en temperaturas extremas sin protección artificial. ¿Por qué el antiguo y poderoso Luminar advertiría contra provocar a semejante especie? El discurso terminó. El Luminar desapareció de la vista. Las luces volvieron a la normalidad. Los representantes comenzaron a moverse y a hablar entre ellos. La gran tarea de la civilización galáctica se reanudó. Selin esperó hasta que ella y el anciano Bort caminaron por los pasillos más tranquilos del complejo del Consejo. Entonces formuló su pregunta. Respetado anciano, no entiendo la advertencia sobre los humanos. Borit continuó caminando. Sus garras resonaron suavemente contra el suelo pulido. ¿Qué no entiendes? Todo, admitió Selûne. Los humanos no son una amenaza. No tienen superarmas. No controlan recursos estratégicos. Su ejército es suficiente para la defensa, pero nada más. ¿Por qué los Luminar los colocaría junto a los territorios del vacío y los silenciosos? Borat se detuvo. Se giró para mirar a Swan. Sus viejos ojos estudiaron su joven rostro. ¿Qué sabes de la historia humana? Y preguntó. Los informes estándar. Swan respondió. Evolucionaron en un solo planeta. Desarrollaron tecnología. Llegaron a las estrellas. Se unieron a la comunidad galáctica. Han sido miembros pacíficos y cooperativos durante 8 siglos. En eso se convirtieron. Borat dijo, ¿sabes qué eran antes? Selûne dudó. No he estudiado su historia precontinental en detalle. Pocos lo han hecho, dijo Bora. La mayoría de las especies prefieren no mirar demasiado de cerca. Los registros son inquietantes. Reanudaron la caminata. Berat guardó silencio un largo rato. Cuando volvió a hablar, su voz era más suave. Los observamos, dijo, a los Luminar y a otras especies antiguas. Observamos todas las civilizaciones en desarrollo. Observamos a los humanos durante muchísimo tiempo antes de que lleguen a las estrellas. ¿Y qué viste? Las escamas de los Borit se movieron en un patrón que indicaba incomodidad. Los vimos declararse la guerra a sí mismos. No guerras pequeñas, ni disputas territoriales. Los vimos desarrollar armas capaces de quemar todo su mundo. Los vimos construir suficientes armas como para autodestruirse muchas veces. Los vimos estar a punto de usarlas, no una, sino muchas veces. Selûne reflexionó sobre esto. La guerra no era desconocida entre las estrellas. Las especies luchan, los conflictos ocurren. Pero la idea de que una especie desarrollara armas para destruir su propio mundo era inusual. La mayoría de las especies desarrollan tales armas solo después de encontrarse con amenazas externas. Amenazan con su propia extinción, dijo. Sí, Borat asintió. Pero eso no es lo que preocupa a los antiguos. Muchas especies lo han hecho. Lo que nos preocupa es lo que sucedió después. Se detuvieron. Cambiaron. La voz de Borit tenía una fuerza que Swan nunca antes había escuchado. En tan solo un siglo, se transformaron. Reconstruyeron toda su civilización. Pusieron fin a la mayoría de sus conflictos internos. Transformaron su agresividad en cooperación. Se convirtieron en la especie pacífica que vemos hoy. Selûne no entendía por qué esto era preocupante. ¿Acaso no era algo bueno? Superaron su naturaleza violenta. Borat se giró para mirarla. Sus viejos ojos eran muy serios. Joven. No superaron su naturaleza violenta. La contuvieron. Hay una gran diferencia. Un depredador que decide no cazar sigue siendo un depredador. Un volcán que no ha entrado en erupción en siglos sigue siendo un volcán. La capacidad de destrucción persiste. Simplemente se dirige a otra parte. Caminaron en silencio un rato. Salim pensó en las suaves criaturas rosadas que había conocido en funciones diplomáticas. Sonreían con facilidad. Reían a menudo. Parecían genuinamente interesados en otras especies. Eran amigables. ¿Podrían esas criaturas ser realmente peligrosas? Con todo respeto, el anciano Siluan dijo, me cuesta creer que los humanos representen una amenaza significativa. Son físicamente débiles. Carecen de defensas naturales. Su tecnología es competente, pero no excepcional. Bor emitió un sonido que podría haber sido una risa.
Hablas de lo que son. Los luminares hablan de lo que pueden llegar a ser. Existe un concepto humano llamado guerra total. ¿Lo conoces? No. Cuando la mayoría de las especies libran guerras, luchan con sus ejércitos. Los soldados luchan contra soldados. Los civiles continúan con sus vidas normales. Se desvían recursos, pero no todos. La sociedad sigue funcionando. Borat hizo una pausa. Los humanos inventaron un tipo diferente de guerra. Cuando se les provoca de verdad, no luchan solo con sus ejércitos. Transforman toda su civilización en un arma. Cada fábrica se convierte en una fábrica de armas. Cada científico se convierte en diseñador de armas. Cada civil se convierte en soldado o en trabajador que apoya a los soldados. Ponen todo lo que tienen en el conflicto. Todo. Salwan intentó imaginarlo. Era difícil. La guerra era una actividad realizada por especialistas. La idea de una especie entera dedicándose a la destrucción era extraña y preocupante. Seguramente otras especies han hecho algo similar. Dijo. Otras especies lo han intentado, coincidió Borg. Pero los humanos lo hacen mejor que nadie que hayamos observado jamás. Tienen una capacidad de esfuerzo colectivo sostenido casi única en la galaxia. Cuando deciden que hay que hacer algo, no se detienen. No se cansan. No se distraen. Simplemente continúan hasta que lo logran. Habían llegado a los aposentos de Bor. El viejo diplomático se detuvo en su puerta. Consideren esto, dijo. Hace 800 años, los humanos lograron por primera vez viajar más rápido que la luz. En 300 años, habían establecido 47 mundos colonia. En 500 años, habían construido una civilización interestelar estable. Lo hicieron sin guía. Lo hicieron sin ayuda. Lo hicieron partiendo de un solo planeta que casi destruyeron con sus propias armas. Eso es impresionante, admitió Salwan. Ahora imaginen esa misma energía, esa misma determinación, ese mismo enfoque implacable dirigido a un enemigo. Borat abrió su puerta. Los Luminar han visto lo que los humanos pueden hacer cuando trabajan juntos hacia un objetivo. También han visto lo que los humanos se hicieron entre sí cuando eran enemigos. Recuerdan ambas cosas. Por eso dan la advertencia. Entró en sus aposentos. La puerta empezó a cerrarse. El anciano Salón preguntó rápidamente, ¿crees en la advertencia? ¿De verdad crees que los humanos son peligrosos? For hizo una pausa. La miró. Creo que los humanos son exactamente lo que parecen, dijo. Amable, curiosa, pacífica, cooperativa. También creo que esta es una decisión que toman a diario. Y creo que si alguien les da una razón para elegir de otra manera, la galaxia comprenderá por qué los Luminar tienen miedo. La puerta se cerró. Salwan se quedó sola en el pasillo un buen rato. Pensó en la advertencia. Pensó en todo lo que Borat había dicho. Pensó en las suaves criaturas rosadas con sus sonrisas fáciles y modales amistosos. Al final, decidió que los ancianos estaban siendo demasiado cautelosos. Los humanos que había conocido no eran guerreros. Eran comerciantes, diplomáticos y científicos. No representaban ninguna amenaza para nadie. Las advertencias eran reliquias de un pasado que ya no existía. Fue a sus aposentos y se preparó para dormir. Mañana habría más reuniones, más funciones diplomáticas, más asuntos cotidianos de la civilización galáctica. Mientras se quedaba dormida, su dispositivo de comunicación se activó. Un mensaje del alto mando Qatari. Una flota colonial había encontrado una operación minera humana en el corredor de Tesan. La región no estaba reclamada. Ambas especies tenían una presencia legítima allí. El comandante de la flota solicitaba instrucciones. Había cierto desacuerdo sobre los derechos territoriales. Los humanos se mostraban cooperativos, pero firmes en su postura. El comandante quería saber si debía insistir. Selun leyó el mensaje 2 veces. Pensó en las advertencias de Borit. Luego pensó en la realidad de la política galáctica. Los cátaros eran una potencia en ascenso. Necesitaban recursos. Necesitaban demostrar fuerza. El corredor teesano era valioso. La presencia humana era escasa. Redactó una breve respuesta.
El asunto debía tratarse por los canales diplomáticos adecuados. No había necesidad de confrontación. Los humanos eran razonables. Sin duda, se podría llegar a un acuerdo. Envió el mensaje y volvió a dormir. A lo lejos, en el corredor tesano, el comandante Dredd leyó la sugerencia del oficial diplomático y rió. Canales adecuados, acuerdos, negociación. Estas eran las herramientas de los débiles. Los humanos eran menores. No tenían naves de guerra. No tenían defensas dignas de mención. Borró el mensaje y comenzó a planificar su estrategia. Los cátaros tomarían lo que necesitaran. Los humanos aprenderían cuál era su lugar. Era simplemente el orden natural de las cosas. Los fuertes tomaron, los débiles cedieron. Dredd nunca había escuchado la advertencia de los Luminar. Incluso si la hubiera escuchado, no la habría creído. Los humanos eran criaturas suaves. No causarían problemas. Estaba seguro de esto. En el gran salón del Consejo Galáctico, los Luminar continuaban su eterna vigilia. Habían dado la advertencia. Habían hecho lo que podían. Ahora solo podían observar y esperar. Habían visto este patrón antes. Una especie joven, una especie orgullosa, una especie que no entendía lo que estaba provocando. Los Luminar no sentían emociones como otros seres. Pero algo muy parecido a la tristeza parpadeaba a través de sus formas cristalinas. La advertencia había sido dada. Pronto la galaxia recordaría por qué. El corredor Teesan era hermoso de una manera fría y distante. Nubes de gas púrpura flotaban entre antiguos asteroides. Estrellas distantes proyectaban largas sombras a través del polvo. Era un lugar tranquilo, un lugar olvidado, el tipo de región donde las especies venían a extraer recursos sin molestar a nadie más. El puesto de avanzada Variti 7 colgaba en la oscuridad como una pequeña flor de metal. No era una instalación militar. No era una fortaleza. Era una estación minera. Los humanos la habían construido hacía 3 años para extraer minerales raros del cercano campo de asteroides. Allí vivían 2.300 personas. Ingenieros, mineros, científicos, personal de apoyo, familias, sí, familias. Eso era algo que a otras especies a menudo les resultaba extraño en los humanos. Cuando construían estaciones en lugares remotos, traían consigo a sus familias. Construían escuelas, parques infantiles y centros comunitarios. Creaban pequeños hogares en el vacío del espacio. María Chen estaba de pie en el centro de mando y observaba sus pantallas. Tenía 57 años. Su cabello era canoso. Sus manos eran firmes. Había dirigido operaciones mineras en 3 sistemas estelares diferentes. Variti 7 se suponía que sería su último destino antes de jubilarse. La pantalla mostraba 3 siluetas acercándose. No eran asteroides. Eran naves. Grandes naves, buques de guerra. ¿Identificación?, preguntó María. Buques militares cátaros, respondió su oficial de comunicaciones. 2 destructores y un crucero de mando. No responden a nuestras llamadas. María sintió un escalofrío en el estómago. Esta era una región neutral. No había razón para que los buques de guerra. Aquí. No había ninguna razón para que las naves de guerra ignoraran los intentos de comunicación. Sigan intentándolo, dijo. Todos los canales, todas las frecuencias. Háganle saber que estamos aquí y que somos amigos. Miró a su alrededor en el centro de mando. Su personal era joven. La mayoría nunca se había enfrentado a nada más peligroso que un accidente minero. Parecían nerviosos. Necesitaba mantener la calma por ellos. Pasaron los minutos. Las naves de guerra se acercaban. Seguía sin haber respuesta. Entonces la pantalla principal parpadeó. Apareció un rostro. Un hombre cátaro. Sus escamas estaban oscurecidas por la madurez. Sus ojos eran fríos. Metales decoraban su uniforme. Estación humana. El cátaro dijo: soy el comandante Dredd de la flota imperial cátara. Esta región está ahora bajo control cátaro. Evacuarán de inmediato. María mantuvo la voz firme. Comandante Dredd, soy la administradora María Chen.
Esta estación opera bajo derechos de salvamento legales registrados en el Consejo Galáctico. Llevamos aquí 3 años. Nuestra reclamación está documentada y es válida. Dredd emitió un sonido que podría haber sido una risa. Su reclamación es irrelevante. El Imperio Cátaro requiere los recursos de esta región. Se marchará. Tiene 6 horas. Comandante, tenemos más de 2000 personas en esta estación. Muchos de ellos son civiles, familias, niños. No podemos evacuar en 6 horas. No tenemos suficiente capacidad de transporte. Incluso si la tuviéramos, el puerto humano más cercano está a 3 días de distancia. Eso no me incumbe. La mirada de los vestidos era fría y plana. 6 horas. Luego, asistiremos en su evacuación por otros medios. La pantalla se apagó. María permaneció inmóvil un largo instante. A su alrededor, el centro de mando se había quedado en silencio. Todos habían oído. Todos comprendieron. Señora. La voz de su oficial de comunicaciones era débil. ¿Qué hacemos? María se giró para mirar a su personal. Estaban asustados. Tenían todo el derecho a estarlo. 3 naves de guerra contra una estación minera desarmada. La matemática era simple y terrible. Pero María no había sobrevivido 30 años en el espacio presa del pánico. Primero, intentamos la diplomacia. Dijo, abran un canal con la estación repetidora del Consejo. Conéctenme con la embajada humana. Conéctenme con cualquiera que pueda ayudar. Segundo, preparen los protocolos de evacuación. Preparen nuestras naves de transporte. Comiencen a identificar quién debe irse primero. Niños, ancianos, cualquiera que no pueda operar los sistemas esenciales. Señora, aunque empecemos ahora, no podemos sacar a todos en 6 horas. Lo sé, dijo María, pero lo intentaremos de todos modos. Y tercero, hizo una pausa. Comiencen a registrarlo todo. Cada lectura de sensor, cada comunicación, cada dato. Si algo sucede aquí, quiero que quede un registro. El personal empezó a moverse. Tenían tareas ahora. Un propósito. Era mejor que sentarse y esperar. María regresó a su pantalla. Las naves cátaras mantenían su posición, observando, esperando. Abrió un canal privado con sus aposentos. Apareció el rostro de su hija. Lynn tenía 26 años. Trabajaba en el departamento de geología. Había venido a Variti 7 para estar cerca de su madre durante estos últimos años antes de jubilarse. Mamá, ¿qué pasa? Sonaron las alarmas. Lynn, necesito que vayas a la bahía de transporte. Toma la primera lanzadera. No discutas. No esperes. ¿Y tú? Yo me quedo. Alguien tiene que coordinar la evacuación. Alguien tiene que hablar con esta gente. Alguien tiene que intentarlo. El rostro de Lynn reflejaba miedo, comprensión y un dolor amoroso a la vez. Mamá, vete, por favor, por mí. La conexión se cortó. María volvió a sus tareas. Pasaron las horas. La evacuación prosiguió. 3 lanzaderas partieron, llevando a 400 personas a un lugar seguro. No era suficiente. Nunca sería suficiente. María seguía intentando contactar con alguien que pudiera ayudar. El relé del Consejo estaba bloqueado. La embajada humana informó que estaban al tanto de la situación y que estaban buscando opciones diplomáticas. Opciones diplomáticas como si el papeleo pudiera detener a los buques de guerra. También siguió hablando con el comandante Dredd. Se ofreció a compartir sus datos de minería. Se ofreció a trabajar junto a los mineros cátaros. Se ofreció a reducir sus operaciones. Se ofreció a pagar tributo. Ofreció todo lo que se le ocurrió. A Dredd no le interesaban las ofertas. Le interesaba la obediencia. Tenía 6 horas, dijo cuando llegó la fecha límite. Ese tiempo ha pasado. Ahora serás testigo de lo que le sucede a quienes desafían al Imperio Cátaro. Comandante, por favor. Hay niños aquí. Casi 900 niños. Sea cual sea su disputa con el gobierno humano, los niños no han hecho nada. Al menos evacuemos a los niños. No deberían haber sido traídos al espacio si sus padres no pudieron protegerlos. La voz de Dredd no contenía emoción alguna.
Considéralo una lección. La galaxia pertenece a los fuertes. Los débiles deben ceder o sufrir. El primer disparo alcanzó el núcleo de energía de la estación. No fue un golpe mortal. Todavía no. Fue preciso, quirúrgico. Desactivó el reactor principal sin causar una explosión. Se activaron los sistemas de emergencia. La energía de reserva se conectó, pero el soporte vital se vio comprometido. La temperatura comenzó a bajar. El reciclaje de oxígeno se ralentizó. María lo entendió de inmediato. Dredd no intentaba matarlos rápidamente. Intentaba doblegarlos, obligarlos a suplicar, dar un ejemplo que otros humanos escucharían con miedo. «Comandante», dijo. Su voz sonaba tranquila. Le sorprendió lo tranquila que se sentía. Este ataque viola 17 convenciones del Consejo. Están cometiendo actos de guerra contra civiles. Habrá consecuencias. Dredd rió. Fue un sonido desagradable. Consecuencias de los humanos. Su especie habla mucho y hace poco. Presentarán quejas. Exigirán reuniones. Escribirán mensajes contundentes y nada cambiará. Así funciona la galaxia. Los fuertes aceptan, los débiles se quejan, y luego los débiles ceden porque no tienen otra opción. Otro disparo. Este impactó en la antena de comunicaciones. La mayoría de los canales se cortaron. Solo la baliza de emergencia permaneció activa. María miró a su personal. Lloraban. Algunos rezaban. Un joven sostenía una foto de su esposa y su hijo recién nacido, que se habían ido en la primera lanzadera. Tomó una decisión. Todos, dijo, necesito que escuchen. No vamos a sobrevivir a esto. Creo que todos lo sabemos. Pero aún podemos hacer algo importante. Podemos asegurarnos de que la verdad sobreviva. Activó el sistema de grabación de emergencia. Cada sensor, cada cámara, cada punto de datos, todo alimentando un núcleo de almacenamiento reforzado diseñado para sobrevivir a una falla catastrófica de la estación. Soy María Chen, dijo en la grabación. Administradora del Outpost Varity 7. Lo que estoy a punto de mostrarles no es propaganda. No está editado. Es simplemente lo que sucedió. Observen. Recuerden. Díganselo a los demás. Empezó a narrar. Describió la estación. Describió a la gente. Sacó los archivos del personal y los mostró a la cámara. Nombres, rostros, familias, los maestros de la escuela de la estación, los médicos del centro médico, los niños de los programas juveniles, 847 niños. Dijo sus nombres, tantos como pudo. Mostró sus fotos. Quería que quien viera esta grabación los viera como personas, no como estadísticas, no como víctimas. Personas. La estación se estremeció. Otro golpe. Dredd se estaba impacientando. María continuó grabando. Lo documentó todo. El contacto inicial, las exigencias, la negativa a negociar, el ataque al núcleo de energía, el ataque a las comunicaciones. Cada acto de agresión fue cuidadosamente registrado con marcas de tiempo y datos de sensores en el crucero de mando Qatari. La segunda al mando de Dredd se acercó a él con cuidado. Comandante, dijo, debo expresar mi preocupación. Esta acción viola múltiples tratados. El Consejo Galáctico investigará. Podría haber graves consecuencias para nuestro imperio. Dredd se giró para mirarla. Su mirada era fría. El Consejo investiga muchas cosas. Las investigaciones llevan años. Para entonces, esta región estará firmemente bajo control cátaro y los recursos fluirán a nuestras colonias. En cuanto a los humanos, ¿qué harán? No tienen presencia militar en este sector. Su base más cercana está a semanas de distancia. Para cuando respondan, no habrá nada a lo que responder. Pero la grabación, la estación, está transmitiendo. Que transmitan. Que la galaxia vea qué le sucede a quienes se interponen en nuestro camino. El miedo es una herramienta útil. Otras especies lo pensarán 2 veces antes de desafiar las reivindicaciones cátaras. La segunda al mando quiso seguir discutiendo, pero vio la mirada en los ojos de Dredd. Estaba disfrutando de aquello. El poder, el control, el sufrimiento que causaba. Esto no era estrategia.
Era crueldad disfrazada de estrategia. Retrocedió un paso y no dijo nada más. En la estación, Maria Chen terminó su grabación. Había documentado todo lo que pudo. El núcleo de almacenamiento estaba listo. Sería expulsado automáticamente si la estación era destruida. Alguien lo encontraría. Alguien lo sabría. Abrió el último canal, la baliza de emergencia. Podía transmitir, pero no recibir. No sabía si alguien la escuchaba. Habló de todos modos. Soy Maria Chen del puesto de avanzada Varity 7. En unos minutos, esta estación será destruida. Morirán 2.300 personas. Ninguno de nosotros es soldado. La mayoría somos simplemente trabajadores que querían construir algo útil en un rincón tranquilo del espacio. Nuestros hijos están aquí porque creímos que la galaxia era lo suficientemente segura como para criar familias entre las estrellas. Hizo una pausa. Fuera de la ventana, las naves cátaras se movían hacia su posición final. No voy a suplicar. No voy a maldecir. Voy a pedir una cosa. Cuéntales lo que pasó. Cuéntalo todo. No añadas nada. No le quites nada. Simplemente di la verdad. La verdad basta. Miró el paquete de datos que había preparado, la grabación, los registros de los sensores, los archivos del personal, y una cosa más, los registros de matriculación escolar, nombres, 847 rostros, 847 niños que nunca crecerían. Cuéntales lo que pasó, repitió. Cuéntales todo. Transmitió el paquete, las coordenadas del mundo natal de Qatari, la embajada humana, el Consejo Galáctico, todos los lugares a los que pudo llegar. Luego se sentó y esperó. Los disparos finales llegaron rápidamente. La estación se desintegró. La atmósfera se expulsó al espacio. El metal se retorció y se desgarró. En el caos, el núcleo de almacenamiento reforzado se expulsó como estaba previsto. Se desplomó en la oscuridad, llevando su terrible carga. 2.300 personas murieron. 847 de ellas eran niños. El comandante Dredd observó la destrucción con satisfacción. La lección había sido aprendida. Los recursos ahora eran propiedad de los cátaros. Los humanos se quejarían y luego aceptarían. Así era como funcionaba la galaxia. Ordenó a su flota que comenzara las operaciones de reconocimiento. Había minería que organizar, horarios que establecer. Los asuntos del imperio continuaban. A lo lejos, el paquete de datos llegó a la Tierra. Lo recibió una oficial de comunicaciones subalterna que estaba terminando un turno de rutina. Abrió el archivo esperando informes de minería estándar. Observó durante 3 minutos. Luego detuvo la reproducción porque no podía ver a través de las lágrimas. Reenvió el paquete a su supervisor. Su supervisor lo reenvió a un nivel superior. En una hora, había alcanzado los niveles más altos del gobierno humano. En un día, todos los seres humanos que querían verlo lo habían visto. La voz tranquila de Maria Chen, los nombres de los muertos, los rostros de los niños, las frías demandas del comandante Dredd, la destrucción de la estación. Cuéntales lo que sucedió. Cuéntales todo lo que hicieron. Y entonces algo comenzó. Algo silencioso. Algo profundo. Algo que Dredd y su imperio no comprenderían hasta que fuera demasiado tarde. Los humanos no se enfurecieron. No gritaron. No lanzaron amenazas ni declaraciones. Simplemente comenzaron a recordar y a prepararse. Habían pasado 3 meses desde la destrucción del puesto de avanzada Varity 7. El Consejo Galáctico estaba confundido. La humanidad no había hecho nada. Ninguna declaración de guerra. Ninguna solicitud de sesión de emergencia. Ninguna retirada de embajadores. Ninguna sanción económica. Ninguna movilización militar. Los diplomáticos humanos seguían asistiendo a las reuniones con la misma sonrisa cortés de siempre. Los comerciantes humanos seguían comerciando con los mismos precios justos de siempre. Las naves humanas seguían moviéndose por las mismas rutas de siempre. Si no se supiera sobre Varity 7, se pensaría que nada había cambiado. En las cámaras del Consejo, los representantes susurraban entre sí, esto no tenía precedentes.
Todas las especies en la historia galáctica habían respondido a tales ataques con algún tipo de represalia. Incluso las especies más pacíficas protestaban, presentaban quejas formales, exigían reparaciones, hacían algo. Los humanos no habían hecho nada. Selin se sentó en su oficina y estudió los informes. Como diplomática subalterna asignada para monitorear la situación, tenía acceso a información de inteligencia de docenas de fuentes. Las leyó todas. No entendía nada de ellos. El espacio humano se había vuelto silencioso. Esa era la observación constante en todos los informes. El comercio continuaba. Las naves se movían. Pero algo era diferente. Las comunicaciones se habían reducido, no se habían detenido, solo se habían reducido. Los humanos hablaban menos con el exterior de la galaxia y más entre ellos. ¿Qué decían? Solicitó acceso a las comunicaciones interceptadas. La mayoría eran horarios rutinarios de minería, manifiestos de envío, mensajes personales entre familiares. Nada inusual, excepto que todos trabajaban más. Los informes lo indicaban constantemente. Las fábricas que operaban en 2 turnos ahora operaban en 3. Los centros de investigación que cerraban por la noche ahora funcionaban las 24 horas. Las escuelas habían ampliado su horario para brindar cuidado infantil a los padres que trabajaban más. No hubo protestas, quejas, ni demandas de pago de horas extras o mejores condiciones. La gente simplemente trabajaba en silencio, eficientemente, sin que se les pidiera. En Catari Prime, el ambiente era muy diferente. El comandante Dredd había sido ascendido a almirante. Su imagen apareció en los noticieros. Sus discursos se transmitían en las plazas públicas. Les había enseñado a los humanos cuál era su lugar. Había mostrado a la galaxia la fuerza del Imperio Cátaro. El corredor de Tesano estaba ahora firmemente bajo control cátaro. Las operaciones mineras habían comenzado. Los recursos fluían hacia su planeta natal. La economía crecía. Todo había funcionado, exactamente como estaba previsto. Algunas voces pedían cautela. Los humanos estaban demasiado callados. Algo andaba mal. Pero estas voces fueron ignoradas. Los humanos habían demostrado ser cobardes. Se habían quejado por los canales oficiales. Habían presentado protestas formales. Habían solicitado la mediación del Consejo. Y eso era todo, tal como Dredd había predicho. En su oficina, Selûne recibió una citación. El anciano Bor quería verla. Lo encontró en sus aposentos privados. Parecía mayor de lo que recordaba. Los últimos 3 meses le habían pesado. «Cierra la puerta», dijo. «Lo que estoy a punto de mostrarte no es clasificado oficialmente, pero tampoco es muy conocido». Activó una pantalla. Mostraba un mapa estelar del espacio humano. 47 mundos, cientos de estaciones, miles de naves, todo marcado con indicadores de actividad. «Este es el espacio humano de hace 3 meses», dijo Borat. «Observen los niveles de actividad. Normal, lo que cabría esperar de una civilización interestelar estable». La pantalla cambió. «This is human space now. The activity indicators have changed color, not reduced, increased, dramatically increased. Every world showed elevated industrial output. Every station showed expanded operations. Every ship showed altered routes that somehow allowed for more cargo movement. They are building something», Bora said. «We don't know what. Their external communications say nothing about it. Their internal communications are careful. They speak of increased production for economic growth. They speak of expanded research for scientific advancement. They speak of everything except what they are actually doing». Selûne studied the display. The numbers were remarkable. Human industrial output had increased by 40% in 3 months. Research funding had tripled. Military recruitment had doubled. Though the recruits were being sent to training programs rather than active duty. «What are they building?» she asked. «We don't know», Borat repeated. «That is what concerns the elders. The Luminar have been watching human space since the incident. They see the activity. They do not see the purpose. And humans are not talking.
Perhaps they are simply improving their defenses. A reasonable response to an attack. Perhaps. Borat did not sound convinced. Look at this. The display showed a single human world, a small colony called New Geneva. Before the incident, it had been primarily agrícola, tranquilo, pacífico, anodino. Ahora se había transformado. Nuevas construcciones cubrían áreas que antes eran tierras de cultivo. Fábricas se alzaban donde antes había huertos. Constantemente llegaban barcos con materiales y equipos. ¿Qué están construyendo allí?, preguntó Cylon. Preguntamos por la vía diplomática. La respuesta humana fue cortés y completamente desinformativa. Dijeron que se trataba de un proyecto de desarrollo económico. Al presionarlos para obtener más detalles, cambiaron de tema. Barat apagó la pantalla. Miró a Swan con ojos cansados. He servido en el Consejo durante 300 años. He visto a muchas especies responder a la agresión. Algunas responden con rabia. Atacan de inmediato, a menudo con insensatez. Otras responden con miedo. Se retiran, se rinden, apaciguan. Otras responden con frío cálculo. Aumentan su fuerza y esperan el momento oportuno. Y los humanos, están haciendo algo que nunca antes había visto. No están atacando. No se están retirando. Ni siquiera están construyendo armas de forma evidente. Simplemente están cambiando silenciosamente, por completo. Cada parte de su civilización se está reorganizando en torno a un propósito que no explican. Hizo una pausa. Y son pacientes. Tan pacientes. 3 meses de silencio. 3 meses de sonrisas y diplomacia educada mientras algo crece detrás de esas sonrisas. No sé qué es. No sé cuándo emergerá. Pero tengo miedo, joven. Por primera vez en siglos, tengo miedo de verdad. Selin salió de la reunión con la mente apesadumbrada. Regresó a sus aposentos e intentó dormir. No pudo. No dejaba de pensar en lo que había dicho Borit, en su miedo. Este era un ser que había presenciado el auge y la caída de imperios, que había visto guerras que marcaron sectores enteros del espacio, que había negociado con especies que consideraban a otros seres sensibles como alimento. Y tenía miedo de los humanos, humanos suaves, pacíficos y amigables. Lejos, en un mundo humano llamado Tierra, un maestro de escuela llamado James Morrison terminó su día y caminó a casa. Pasó por una obra donde los trabajadores estaban construyendo algo grande y complejo. No sabía qué era. No preguntó. Todos estaban construyendo algo en estos días. Era simplemente lo que se hacía. En casa, su hija estaba haciendo la tarea. Tenía 12 años. Se llamaba Sofía. Levantó la vista cuando él entró. Papá, ¿por qué trabajan tanto? Mamá no ha llegado a casa antes de medianoche en semanas. Ahora trabajas los fines de semana. Los padres de todos mis amigos son iguales. James se sentó a su lado. Pensó en cómo explicarlo. Pensó en Variety 7, en la última emisión de Maria Chen, en los 847 niños cuyos nombres se habían leído en voz alta en los servicios conmemorativos en todo el espacio humano. ¿Recuerdas lo que pasó hace unos meses?, preguntó. La estación que fue destruida. Sí, fue triste. Toda esa gente murió. Los niños. Así es. Y las personas que lo hicieron pensaron que no haríamos nada. Pensaron que éramos débiles. Pensaron que nos quejaríamos y luego aceptaríamos lo que pasó. Pero no lo vamos a aceptar. No, no lo vamos a aceptar. Pero tampoco vamos a apresurarnos. No vamos a cometer errores. Vamos a ser pacientes y cuidadosos y nos aseguraremos de que cuando respondamos, nuestra respuesta signifique algo. Sofía pensó en esto. ¿Qué tipo de respuesta? James miró a su hija. Pensó en el futuro, en la galaxia. Su generación iba a transformarse para la suya. El tipo de respuesta que asegura que nada como Variety 7 vuelva a sucederle a nadie en ningún lugar. ¿Es por eso que todos trabajan tan duro? Sí, porque no se trata solo de venganza. La venganza es fácil. La venganza es rápida. Se trata de cambiar las cosas. Y cambiar las cosas requiere tiempo, esfuerzo y paciencia. ¿Cuánto tiempo? El que sea necesario.
Sofía asintió lentamente. Volvió a su tarea. James la observó un momento. Luego fue a su estudio e inició sesión en su sistema de trabajo. Tenía que continuar investigando. Su parte del proyecto era pequeña. Una pequeña parte de algo mucho más grande, pero importaba. Cada parte importaba. A lo largo del espacio humano, miles de millones de personas hacían lo mismo. Trabajaban, construían, creaban. No porque se les ordenara, no porque se les obligara, sino porque todos habían visto el rostro de María Chen. Todos habían oído los nombres de los niños. Todos habían comprendido lo que se había hecho y lo que significaba. Y todos habían decidido por separado, pero juntos, que esto no se mantendría. En el mundo del Consejo Galáctico de Ptos Prime, un anciano luminar observaba el espacio humano a través de sensores que abarcaban años luz. Observaba la actividad. Medía los resultados. Calculaba trayectorias y cronogramas. El luminar no sentía miedo como los seres orgánicos, pero experimentaba algo similar. Un reconocimiento del peligro, la comprensión de que los acontecimientos se encaminaban hacia un desenlace impredecible e incontrolable. Envió un mensaje a sus compañeros ancianos. El mensaje era simple: se están preparando. No sabemos para qué, pero debemos asegurarnos de que, cuando llegue, no nos interpongamos en su camino. El otro luminar reconoció el mensaje. Comenzaron sus propios preparativos en silencio. No contra la humanidad. Nunca actuarían contra la humanidad, pero querían estar listos para ayudar a limpiar lo que estuviera a punto de suceder. En su oficina en Ptos Prime, Saluan recibió un informe de inteligencia rutinario. Delegaciones comerciales humanas habían llegado a 15 mundos diferentes. Estaban estableciendo nuevas relaciones comerciales, firmando nuevos acuerdos y forjando nuevas alianzas. Los humanos estaban haciendo amigos. Saluan pensó en el comandante Dredd y su certeza de que los humanos no harían nada. Pensó en la advertencia que había ignorado. Pensó en el miedo del anciano Borit y comenzó a comprender que los humanos no estaban construyendo un arma. Se estaban uniendo. Toda su civilización se estaba transformando en algo centrado, decidido y paciente. Y cuando esa transformación se completara, cuando estuvieran listos, actuarían. No con rabia, no con prisa, no con la torpe violencia de una especie que había perdido los estribos. Con algo mucho más peligroso, con una intención absolutamente unificada e implacable. Selin miró el mapa estelar en su pared. 47 mundos. Humanos, miles de millones de seres humanos, todos trabajando, todos esperando, todos recordando los nombres de 847 niños que nunca crecerían. Nunca había estado más asustada en su vida, y el silencio continuaba. Había pasado un año desde la destrucción del puesto de avanzada Variti 7. En Qatari Prime, el almirante Dredd asistía a una celebración en su honor. Había sido nombrado héroe del imperio. Se construían estatuas. Se escribían canciones. Era el símbolo de la fuerza y la determinación de los cátaros. Los humanos no habían hecho nada tal como él predijo. Un año de quejas, un año de protestas diplomáticas, un año de solicitudes de mediación infructuosas. Las especies débiles habían demostrado su debilidad, y la galaxia lo había notado. Otras especies se acercaban ahora al territorio cátaro con más respeto. Los acuerdos comerciales eran más favorables. Las concesiones diplomáticas se hacían más fáciles. Se había demostrado fuerza. Se había instaurado el miedo. Todo avanzaba según lo previsto. Entonces los sensores detectaron algo. El primer informe llegó de una estación de monitoreo del espacio profundo en el límite del territorio cátaro. Algo grande se acercaba. Muy grande. Las lecturas iniciales no tenían sentido. El objeto era del tamaño de una luna pequeña. Se movía más rápido de lo que cualquier cosa de ese tamaño debería poder moverse. Siguieron más informes. El objeto no estaba solo. Iba acompañado de miles de naves más pequeñas. Algunas eran claramente militares. Otras eran de diseño desconocido. Todas se acercaban a Qatari Prime. Dredd recibió los informes en su celebración. Se disculpó de la celebración y se dirigió al centro de mando militar. Su personal ya estaba allí,
observando las exhibiciones con incredulidad. ¿Qué es?, preguntó Dredd. No lo sabemos, almirante. No es un objeto natural. Es artificial. La construcción es de estilo humano, pero nunca habíamos visto nada igual. La escala es imposible. No podrían haber construido algo tan grande en un año. No podrían haberlo construido en 10 años. Dredd miró la exhibición. El objeto era esférico. Su superficie estaba cubierta de estructuras y equipos que los sensores no podían identificar. Era enorme, aterrador solo por su tamaño. ¿Huellas de armas?, preguntó. Ninguna que podamos detectar. Ninguna arma visible en absoluto. Pero, almirante, algo de ese tamaño no necesita armas. Si simplemente colisionara con un planeta, las consecuencias serían catastróficas. La flota se movilizó. Todas las naves del Imperio Cátaro se movieron a posiciones defensivas alrededor de su mundo natal. Se activaron las defensas terrestres. Se les dijo a las poblaciones que se prepararan para un posible ataque, pero este nunca se produjo. El objeto humano entró en órbita alrededor de Catari Prime. Quedó suspendido en el cielo, visible incluso a la luz del día, como una segunda luna surgida de la nada. Las naves de escolta tomaron posiciones en todo el sistema, pero no realizaron movimientos agresivos. Entonces comenzó la transmisión. Todas las pantallas de Catari Prime se activaron, todos los altavoces, todos los dispositivos de comunicación, todas las pantallas públicas, todos mostraban lo mismo. Los registros de los sensores del puesto de avanzada Variti 7. Sin editar, sin dramatizar, solo las imágenes sin editar. El rostro del comandante Dredd mientras formulaba sus demandas. Las respuestas serenas de Maria Chen. El ataque al núcleo de energía. El ataque a las comunicaciones. La destrucción final de la estación. Y luego los nombres. Un rostro tras otro aparecieron en cada pantalla. Un nombre tras otro se pronunciaba en cada altavoz. La tripulación del Variti 7, los trabajadores, los científicos, las familias, los niños, 847 niños, sus fotos escolares, sus nombres, sus edades, sus sueños para un futuro que nunca llegaría. La transmisión continuó durante 72 horas. No se detuvo. No podía ser bloqueado. Todos los intentos de interferir la señal fracasaron. Todos los intentos de apagar los receptores fracasaron. La tecnología humana superaba cualquier cosa que los Catari hubieran conocido jamás. Durante 3 días, la gente de Catari Prime no pudo hacer más que observar. Vieron lo que su héroe del imperio había hecho. Escucharon las últimas palabras de Maria Chen. Aprendieron los nombres de los muertos. Algunos se dieron la vuelta. La mayoría no pudo. Al segundo día, algo más comenzó. Naves humanas, no naves de guerra, sino naves de carga, aparecieron en todos los mundos habitados del espacio Catari. Se acercaron pacíficamente. No amenazaron. Simplemente entregaron su carga y se fueron. La carga era la misma en todas partes. Placas conmemorativas, miles de ellas. Cada una con los nombres de los muertos de Variti 7. Cada una traducida al idioma local. Cada una diseñada para durar siglos. Las placas se dejaron en espacios públicos, en parques, en plazas, en lugares donde la gente se reunía. Los humanos no exigieron que se exhibieran. Simplemente las dejaron y se fueron. Pero todos sabían lo que significaban. Al tercer día, el Consejo Galáctico exigió una explicación. Se convocó una sesión especial. Representantes de todas las especies miembros se reunieron para escuchar a los humanos. La embajadora humana llegó puntual. Se llamaba Yuki Tanaka. Era pequeña y anciana. Tenía el pelo blanco. Sus manos temblaban ligeramente por la edad. Caminaba con la ayuda de un bastón. Pero su voz era firme. Honorables representantes, comenzó. Han preguntado por qué la humanidad ha tomado esta acción. La respuesta es simple. No estamos aquí para la guerra. No estamos aquí para la venganza. No estamos aquí para destruir el Imperio Cátaro. La cámara permaneció en silencio. Todos esperaron. Estamos aquí para asegurar que se conozca la verdad. Cada especie, cada mundo, cada generación, para siempre.
Lo que ocurrió en el puesto de avanzada Variti 7 no fue una acción militar. No fue una decisión estratégica. Fue el asesinato de civiles inocentes, incluyendo a 847 niños. Queremos que la galaxia sepa exactamente qué sucedió y quién es el responsable. Un representante cátaro se puso de pie. Esto es un acto de agresión. Han invadido nuestro espacio. Han interrumpido nuestras comunicaciones. Han arrojado materiales no autorizados en nuestros mundos. Yuki Tanaka lo miró con calma. No hemos disparado armas. No hemos matado a nadie. No hemos causado ningún daño físico. Simplemente hemos demostrado la verdad. Si la verdad daña su reputación, no es culpa nuestra. Es consecuencia de sus propias acciones. Otro representante habló. ¿Qué quieren? Reparaciones, territorio, concesiones políticas. No queremos nada de lo que puedan darnos. Tanaka respondió. Los muertos no pueden ser resucitados. Los niños no pueden ser devueltos a sus familias. Nada de lo que ofrezcan cambiará lo sucedido. Entonces, ¿por qué? ¿Cuál es el propósito de esta demostración? Tanaka guardó silencio por un momento. Cuando volvió a hablar, su voz era más suave, pero no menos firme. Queremos que la galaxia recuerde. Queremos que todas las especies sepan que cuando dañan a humanos inocentes, cuando matan a nuestros hijos, no permitiremos que se olvide. No permitiremos que se entierre. No permitiremos que se excuse ni se explique. La verdad se sabrá. Los nombres serán recordados. Y cada especie que considere hacer algo similar tendrá que preguntarse si quiere que sus acciones se transmitan a toda la galaxia para siempre. Hizo una pausa. No construimos un arma de destrucción. Construimos un arma de memoria. Y la usaremos siempre que sea necesario para asegurar que aquellos que dañan a los inocentes enfrenten el único castigo que no pueden escapar del juicio de la historia. La sesión se disolvió en el caos. Los representantes discutieron. Llovieron acusaciones. Se hicieron demandas. Pero a pesar de todo, la delegación humana permaneció sentada en silencio. Habían dicho lo que vinieron a decir. Fuera de la cámara, algo inesperado estaba sucediendo. Naves de otras especies estaban llegando a Catari Prime, no para atacar, no para defender, sino para dar testimonio. 63 especies diferentes enviaron naves a orbitar junto a la máquina conmemorativa humana. Enviaron mensajes expresando su apoyo a lo que la humanidad estaba haciendo. Enviaron condolencias por los muertos de Variti 7. Enviaron señales claras de que no interferirían con la transmisión conmemorativa. El ejército Catari quería atacar. El almirante Dredd exigió que la flota abriera fuego contra el objeto humano, pero sus comandantes dudaron. Destruir el monumento solo demostraría que los Catari eran exactamente lo que los humanos decían ser. Y con otras 63 especies observando, cualquier ataque tendría consecuencias mucho más allá de este instante. Más importante aún, el monumento ya había cumplido su función. La transmisión había llegado a todos los rincones de la galaxia. Se conocían los nombres de los muertos. Se conocía el rostro del almirante Dredd. Se conocía la verdad. En cuestión de días, los acuerdos comerciales con los Catari comenzaron a fracasar. Otras especies se retiraron discretamente de sus alianzas. Las relaciones diplomáticas se enfriaron. Dejaron de recibir invitaciones a eventos importantes. Los Catari no estaban siendo atacados. Estaban siendo rechazados. En su oficina en el apogeo de Ptro, Selûne observaba cómo llegaban los informes. Finalmente comprendió lo que el anciano Borat había querido decir, contra lo que el Luminar había advertido. Los humanos no habían construido un arma para destruir a los Catari. Habían construido algo mucho más efectivo. Habían construido una máquina que obligaba a los Catari a autodestruirse. El recuerdo de Variti 7 perseguiría a los Catari para siempre. Cada negociación comercial estaría ensombrecida por el conocimiento de lo que habían hecho. Cada reunión diplomática cargaría con el peso de 847 niños muertos. Cada generación aprendería los nombres y rostros de las personas inocentes que las fuerzas cátaras habían asesinado. La victoria de Drei se había convertido en una derrota eterna. Selwyn pensó en el año de silencio, el año de paciencia, el año durante el cual los humanos sonrieron,
comerciaron y negociaron mientras construían algo sin precedentes. No se habían apresurado. No habían cometido errores. Simplemente esperaron hasta estar listos y luego actuaron con perfecta precisión. Recordó lo que Bohr le había contado sobre la historia humana, sobre las armas que construyeron para destruir su propio mundo, sobre cómo se transformaron a sí mismos mediante pura voluntad y determinación. Ahora comprendía que la misma capacidad que una vez hizo a los humanos peligrosos para sí mismos se había volcado hacia afuera. La misma concentración incansable, el mismo compromiso absoluto, la misma negativa a rendirse, a ceder o a aceptar nada menos que el éxito total. Pero esta vez no habían elegido la destrucción. Habían elegido algo más sofisticado, algo que duraría más y dolería más. Habían elegido la justicia. El anciano Borit apareció en su puerta. Observó sus exhibiciones y asintió lentamente. «Ya lo ves», dijo. «Ya lo veo», asintió Selún. «Pero no entiendo una cosa. ¿Por qué no nos destruyeron?» Claramente tenían la capacidad. Ese objeto en órbita podría haber portado armas que habrían acabado con nuestra civilización. Borat entró en la oficina y se sentó pesadamente. Ya era muy viejo. El estrés del último año lo había envejecido aún más. «Eso es lo que los hace verdaderamente peligrosos», dijo. «Una especie que destruye a sus enemigos es predecible. Sabes qué esperar. Puedes prepararte. Pero una especie que se niega a destruir, que elige un camino más difícil, que encuentra maneras de lograr justicia sin masacres». Negó con la cabeza. «Una especie así es impredecible, por lo tanto, mucho más aterradora. Podrían haber matado a millones. Sí. Y eligieron no hacerlo. Eligieron que tu gente viviera con lo sucedido. Cargar con la vergüenza para siempre. Ver cómo tu estatus en la galaxia se desmoronaba por las acciones de un almirante del gobierno que lo celebraba». Borat miró a Salón con ojos tristes. «La muerte habría sido más limpia. Esto es algo peor. Esto es memoria». Sailun miró la pantalla que mostraba el objeto conmemorativo. Seguía transmitiendo. Continuaría transmitiendo hasta que los humanos decidieran detenerse. Días, semanas, meses, el tiempo que consideraran necesario. E incluso después de que se detuviera, las placas permanecerían en cada mundo cátaro. En cada espacio público, los nombres de los muertos grabados en materiales diseñados para durar para siempre, recordándolo a todos. «Para siempre. ¿Qué pasa ahora?», preguntó Selún. Borat se puso de pie lentamente. «Ahora el pueblo cátaro decide qué tipo de especie quiere ser. Pueden aceptar lo que Dredd hizo. Pueden celebrar el asesinato de niños. Pueden convertirse en los villanos que la humanidad los ha pintado. O pueden rechazarlo. Pueden responsabilizar a Drey. Pueden reconstruir su reputación a través de siglos de buenas acciones. La decisión es suya. Y si eligen mal», Ford se dirigió a la puerta. Se detuvo y miró hacia atrás. «Entonces el monumento continuará y la galaxia seguirá recordando y los cátaros aprenderán lo que la humanidad aprendió hace mucho tiempo. Que el mayor castigo no es la muerte. Es tener que vivir con lo que has hecho mientras todos observan». Se fue. Selwyn permaneció sentada sola en su oficina un buen rato. Pensó en Dredd, a quien ya no llamaban héroe. Pensó en el gobierno de Caterraye, que ya se enfrentaba a protestas. Pensó en los niños de Variti 7, cuyos nombres ahora se sabía de memoria porque los había oído repetir durante 3 días seguidos. Y pensó en los humanos, humanos amables, pacíficos y amigables que habían sonreído durante un año de silencio mientras construían algo que transformaría la galaxia. Habían sido provocados y habían respondido no con armas, sino con la verdad. Y la verdad, como Selún estaba descubriendo, era mucho más poderosa que cualquier arma. Habían pasado 5 años desde la destrucción del puesto de avanzada Variti 7. La galaxia había cambiado. El imperio Qatari ya no existía. No porque la humanidad lo hubiera destruido, sino porque el pueblo Keitari lo había destruido él mismo. Las protestas comenzaron pocas semanas después de la transmisión conmemorativa. Los ciudadanos que habían celebrado a Dredd como un héroe ahora exigían respuestas. ¿Cómo se había convertido el asesinato de niños en algo digno de honrar? ¿Cómo lo había permitido su gobierno?
¿Cómo se había asociado a toda su civilización con semejante acto? El antiguo gobierno intentó reprimir las protestas. Esto solo empeoró las cosas. El monumento humano había demostrado a la galaxia de que era capaz el liderazgo qatarí. Cada intento de represión solo confirmaba esa imagen. En menos de un año, el gobierno había caído. Surgieron nuevos líderes. Reformistas que prometieron reconstruir su reputación para demostrar que los catarís no eran los monstruos que un almirante los había hecho parecer. El almirante Dredd fue arrestado. Se enfrentó a un juicio por violaciones de la ley galáctica. La evidencia era abrumadora: las grabaciones de Maria Chen, los registros de los sensores, el testimonio de los miembros de su propia tripulación, incluyendo a su segundo al mando, quien finalmente habló sobre sus preocupaciones, que Dredd había ignorado. El juicio duró 3 meses. El veredicto fue unánime: culpable de todos los cargos. Dredd murió bajo custodia 6 meses después. La causa oficial fue una enfermedad, pero todos sabían la verdad. Sus guardias habían sido catarís que habían perdido a sus familiares por la vergüenza que él había traído sobre su especie. La justicia, al parecer, tomó muchas formas. El nuevo gobierno catario hizo algo sin precedentes. Trabajaron con juristas humanos para crear los acuerdos de Variti. Este fue el tratado de protección civil más completo de la historia galáctica. Estableció reglas claras para el trato a los no combatientes. Creó mecanismos de ejecución con poder real. Garantizaba que lo ocurrido en Variti 7 nunca más pudiera ser ignorado legalmente. Todas las especies principales firmaron los acuerdos. La mayoría de las especies menores lo siguieron. La transmisión conmemorativa les recordó a todos que las atrocidades tenían consecuencias. Nadie quería ser la próxima especie recordada por asesinar niños. Swan observó estos cambios desde su nuevo puesto. Ya no era una diplomática subalterna. Había ascendido rápidamente en el gobierno catarí reformado. Sus advertencias tempranas sobre la situación, mayormente ignoradas en su momento, habían sido recordadas. Su cautela había demostrado ser acertada. Ahora se preparaba para su primera visita a la Tierra. El viaje duró varias semanas. Dedicó el tiempo a repasar todo lo que sabía sobre los humanos, su historia, su cultura, su extraña combinación de violencia y compasión. Creía comprenderlos mejor ahora. Pero comprenderlos a distancia no era lo mismo que comprenderlos en persona. La Tierra era hermosa. No se lo esperaba. El planeta estaba cubierto de verde y azul. Las nubes flotaban sobre su superficie. Las ciudades brillaban con luces, pero no dominaban el paisaje. Los humanos habían aprendido, al parecer, a vivir con su mundo en lugar de contra él. Su lanzadera aterrizó en una ciudad llamada Ginebra. Una ciudad antigua, le dijeron, un lugar donde los humanos se reunían a menudo para hacer las paces después de la guerra. Parecía apropiado para esta visita. La recibió una pequeña delegación: diplomáticos humanos con sonrisas practicadas, funcionarios con discursos preparados y una persona que no formaba parte del grupo oficial. Una joven se acercó a ella. Tendría quizás 30 años para los estándares humanos. Sus rasgos mostraban la ascendencia mixta común entre los humanos. Su mirada era oscura y directa. Diplomática de alto rango Saluán, dijo la mujer. Me llamo Lin Chen. Creo que deberíamos hablar. Selun reconoció el nombre de inmediato. Chen, la hija de Maria Chen, la que escapó en la primera lanzadera. Aquella cuya madre murió enviando un mensaje a la galaxia. Sería un honor, dijo Selun con cautela. Caminaron juntos por la ciudad. La delegación oficial lo seguía a distancia, visiblemente incómoda, pero reacia a interferir. Lin Chen condujo a Swan a un parque con vistas a un lago. Se sentaron en un banco rodeado de árboles más antiguos que el programa espacial qatarí. Tengo algo que quiero entender, dijo Lin. Y pensé que podrías ayudarme a entenderlo. Lo intentaré. ¿Por qué lo hizo, Dredd? ¿Por qué destruyó la estación? ¿Por qué mató a toda esa gente? ¿Cuál era el propósito? Selene consideró la pregunta detenidamente. Se lo había preguntado muchas veces. Él creía que la fuerza era lo único que importaba, dijo finalmente. Él creía que mostrar piedad era debilidad.
Creía que su especie no haría nada porque no tenía poder para detenerlo. Estaba equivocado en todo. Pero lo creía completamente. ¿Muchos qatarí creían eso? Algunos sí. Más de los que me gustaría admitir. El antiguo gobierno fomentaba tales creencias. Fuerza, expansión, dominio. Estos eran los valores que promovían. Sui pausa. Pero la mayoría solo queríamos vivir nuestras vidas para criar a nuestras familias y construir algo significativo. No queríamos guerra ni conquista. Simplemente no deteníamos a quienes sí lo hacían. Lin guardó silencio un largo rato. Entonces hizo una pregunta que Selwyn temía. ¿Nos odian por lo que el monumento le hizo a su civilización? Selwyn pensó detenidamente antes de responder. El monumento mostraba la verdad. La verdad era terrible. Las consecuencias fueron graves. Pero la verdad no era el problema. Lo que Dredd hizo fue el problema. El monumento simplemente aseguraba que todos lo supieran. Miró a Lin. No te odio. Te lo agradezco. Sin el monumento, el antiguo gobierno podría seguir en el poder. Sin la verdad, mi gente podría no haber cambiado nunca. Lo que hizo su especie fue doloroso, pero también necesario. Lin asintió lentamente. Parecía aceptar la respuesta. ¿Puedo mostrarles algo?, preguntó. Viajaron juntos a un lugar que no figuraba en el itinerario oficial de Salwan. Un jardín conmemorativo que flotaba en órbita alrededor de la Tierra, situado donde alguna vez estuvieron las coordenadas de Variti 7. La estación había desaparecido, claro, destruida hacía años, pero este lugar la recordaba. El jardín era pequeño, con árboles y flores de la tierra. Elementos acuáticos que de alguna manera fluían en la baja gravedad. Y en el centro, un muro con nombres, 2300 nombres, incluyendo 847 niños. Había humanos allí. Algunos plantaban flores. Otros limpiaban los senderos. Algunos simplemente estaban sentados, recordando. Asintieron respetuosamente a Lin. Algunos parecían curiosos por Selûne, pero no dijeron nada hostil. Esperaba encontrar monumentos a la venganza aquí, admitió Selûne. Celebraciones de su victoria sobre nosotros. No hay victoria que celebrar, dijo Lin. Murió gente, murieron niños, murió mi madre, su civilización fue humillada y casi destruida. ¿Cómo puede ser algo de eso una victoria? Pero ustedes ganaron. Alcanzaron sus objetivos. El imperio cátaro cayó. La galaxia cambió. Lin negó con la cabeza. No queríamos que el imperio cayera. Queríamos justicia. Queríamos que se supiera la verdad. Queríamos asegurarnos de que nadie pensara jamás que podía hacer algo así sin consecuencias. Si el antiguo gobierno hubiera aceptado la responsabilidad, procesado a los Dredd y se hubiera esforzado genuinamente por prevenir futuras atrocidades, nada de lo demás habría sido necesario. Swan miró los nombres en la pared. Había memorizado muchos de ellos durante la transmisión. Verlos grabados en piedra era diferente, más permanente, más real. ¿Cómo lo haces?, preguntó. ¿Cómo pueden sentir tanta rabia y aún así elegir tanta moderación? ¿Cómo construyen algo como este monumento en lugar de construir armas para destruirnos? Lin consideró la pregunta. Parecía estar pensando en cómo explicar algo muy complejo. Aprendimos, dijo finalmente. Los humanos no siempre fueron así. Nuestra historia está llena de la misma violencia que temían que usáramos contra ustedes. Nos destruimos mutuamente muchas veces. Estuvimos a punto de destruir a toda nuestra especie. Y entonces nos detuvimos. ¿Por qué? Porque nos dimos cuenta de algo importante. La destrucción es fácil. Cualquiera puede destruir. No se necesita ninguna habilidad ni sabiduría especial para quemar algo. Pero construir algo que perdure, algo que mejore las cosas en lugar de empeorarlas, algo que aborde el verdadero problema en lugar de simplemente expresar la ira. Eso es difícil. Requiere paciencia, disciplina y la disposición a pensar en las consecuencias. Señaló el jardín que los rodeaba. Este monumento es más difícil que una guerra. Una guerra habría saciado nuestra ira, pero habría creado nuevos problemas, nuevos agravios, nuevos ciclos de venganza. Este monumento tiene un propósito.
Recuerda a todos lo que sucedió. Asegura la rendición de cuentas. Sin crear más víctimas. Nos da algo que hacer con nuestro dolor que no lo empeora. Selûne lo entendió. O al menos creía que sí. Transformaste tu furia en paciencia, dijo. Y tu paciencia en justicia. Lin sonrió con tristeza. Las últimas palabras de mi madre fueron instrucciones. Cuéntales lo que pasó. Cuéntales todo. No nos pidió que la vengáramos. Nos pidió que recordáramos y que nos aseguráramos de que otros también lo recordaran. Cumplimos esa petición. Seguiremos cumpliéndola mientras sea necesario. Caminaron por el jardín un rato más. Selûne se detuvo en varios nombres. Niños, adultos, familias, cada uno una persona que merecía vivir. Antes de irse, Lin le presentó a una anciana que cuidaba flores cerca del muro. Se llamaba Yuki Tanaka, la embajadora que había hablado con el Consejo Galáctico durante la transmisión conmemorativa. El diplomático de alto rango, Selûne Tanaka, dijo: «He oído hablar del trabajo que están haciendo, las reformas en el nuevo gobierno cátaro, la cooperación con los acuerdos de variedad, es un buen trabajo, es un trabajo necesario». Selûne respondió: «Tenemos mucho que reparar». «Es posible». Tanaka dijo que eso es algo que los humanos han aprendido. No importa cuán mal esté algo, repararlo es posible. Toma tiempo. Requiere esfuerzo. Requiere admitir lo que salió mal. Pero es posible. Señaló el jardín que los rodeaba. Este lugar existe porque creemos en la reparación, no en el olvido, no en la venganza. Reparar. Recordamos a los muertos para poder construir un futuro donde sus muertes signifiquen algo. Donde la galaxia sea más segura gracias a lo que aprendemos de perderlos. Selin miró a la anciana con renovado respeto. Los Luminar tenían razón al advertir contra provocar a la humanidad, pero creo que tal vez se equivocaron de razón. Tanaka arqueó una ceja. ¿Qué quieres decir? Advirtieron que los humanos eran peligrosos, que su capacidad de destrucción era única. Pero eso no es lo que los hace peligrosos. Lo que los hace peligrosos es su capacidad para hacer lo correcto, su capacidad para canalizar su ira en algo constructivo, su paciencia para buscar la justicia en lugar de la venganza. Selûne hizo una pausa. Cualquier especie puede destruir a un enemigo. Muy pocas pueden transformarlo. Tanaka sonrió. Era una sonrisa amable, una sonrisa cansada, la sonrisa de alguien que había seen too much and still believed in the future. We are not perfect, she said. We make mistakes. We sometimes choose poorly, but we try every day. We try to be better than we were. To learn from our history instead of repeating it. To build instead of destroy. And if you are provoked again, then we will respond with patience, with purpose, with whatever tools are necessary to achieve justice without creating more injustice. Tanaka's eyes were steady. The memorial was built in a year. The next one, if there is a next one, will take less time. We learned. We prepared. We made sure we could respond to any future atrocity with the same focused determination. You are ready to do this again. We hope we never have to. But yes, we are ready and we will remain ready for as long as necessary. Years later, Selûne would tell the story to young Qatari diplomats. She would explain what the humans had done and why. She would describe the memorial garden and the names on the wall and the old woman who still tended flowers for children she had never met. And she would revise the ancient warning. Never provoke humanity, she would say. Not because they will destroy you. They are fully capable of destruction, but they choose not to use it. No, never provoke humanity because they will make you face what you have done. They will show the truth to everyone. They will ensure that your actions follow you forever and somehow they will help you become better than you were. The students would listen with wide eyes. Some would not believe. Some would think she was exaggerating. But some would understand. Some would recognize the wisdom in what she was saying. And the galaxy would continue to change slowly, imperfectly, but genuinely. The variety accords would be strengthened. New protections would be added. Species that once believed in strength above else would learn to believe in justice instead.
Not because humanity forced them, because humanity showed them what was possible. On Earth, in the Memorial Garden, Lynchen grew old and eventually died. But others took her place. The garden was always tended. The names were always remembered. The flowers always bloomed. And the luminar, watching from their ancient perspective, finally understood what they had been seeing all along. Humans were not dangerous because of what they could destroy. They were dangerous because of what they could build. And what they built lasted forever. In the Great Hall of the Galactic Council, a new warning was added to the ancient lists. It was different from the old one, more nuanced, more complete. Respect humanity not because they are powerful. They are powerful. But that is not why they deserve respect. Respect them because they learned something that took most species millions of years to grasp. They learned that the greatest strength is restraint. The greatest weapon is truth. The greatest victory is transformation. They learn to turn their fury into patience and their patience into justice. Learn from them or learn the hard way.